Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de las mujeres ante la Inquisición. En La Inquisición sin máscara, obra escrita cuando en las Cortes de Cádiz se discutía la abolición del Santo Oficio, Antonio Puigblanch destacaba la dureza que este tribunal mostró hacia las mujeres a lo largo de su historia. Si no es disimulable en un tribunal la dureza con los reos, generalmente hablando, es absolutamente imperdonable cuando la extiende a personas del bello sexo. Horroriza la multitud de víctimas de esta clase que sus autos presentan inmoladas. Pasaron de 30.000 las supuestas Circes y Medeas que la Inquisición envió al brasero en el espacio de 150 años. Aun cuando la tierna edad y la hermosura se unieran a la amabilidad del sexo, no pudieron ablandar las entrañas del orgulloso inquisidor. Puigblanch no fue el único autor de la época de la Ilustración que aderezó sus denuncias de la Inquisición imaginando escenas de mujeres desvalidas, jóvenes y hermosas con las que se ensañaban los terribles inquisidores. Una imagen truculenta que poco tuvo que ver con la actuación real del Santo Oficio a lo largo de sus más de 3 siglos de historia. Aún así, no hay duda tampoco de que las mujeres fueron a menudo víctimas propiciatorias para el temido Tribunal de la Fe. Hombres de su tiempo, los inquisidores participaron de la misoginia que impregnaba la sociedad y consideraba a las mujeres seres inferiores, sujetos a los caprichos de la carne y las emociones. Excepto en los delitos mayores, el Santo Oficio moderó las penas aplicadas a las mujeres, atendiendo a su supuesta debilidad moral y física, pero a la vez las consideró más propensas a cometer pecados y más proclives a las tentaciones del demonio, ya fueran posesas, visionarias, hechiceras o brujas. En los procesos, su testimonio valía menos que el del hombre. La implicación de mujeres en los procesos inquisitoriales varió en función del tipo de delitos. En determinados momentos, cerca de la mitad de conversos judaizantes, moriscos y alumbrados, estos últimos practicaban una religión mística al margen de los ritos de la Iglesia oficial, acusados por la Inquisición, fueron mujeres. En los casos de brujería y hechicería esa proporción era mayor, entre la mitad y 2/3. En cambio, no más de 1/4 de los acusados de bigamia fueron féminas y menos de un 10% de los culpables de proposiciones heréticas. Por otra parte, llama la atención que del total de condenados por protestantismo, menos del 5% fueran mujeres. En el caso de los moriscos, la rigurosa represión inquisitorial conllevó condenas a muerte o galeras en los varones y prisión perpetua para las mujeres más recalcitrantes. Entre 1566 y 1620, el Tribunal de Valencia procesó a 2.634 moriscos, 1.919 hombres y 715 mujeres. Campeonas de la resistencia pasiva, las mujeres posibilitaron la supervivencia del Islam en España y el mantenimiento de sus costumbres ancestrales, comenzando por la lengua árabe, que a lo largo del siglo XVI subsistió contra viento y marea gracias a ellas. Guardianas de la cultura musulmana, cuya llama mantuvieron viva en la clandestinidad, las madres y abuelas desempeñaron un papel fundamental en la educación de sus hijas y nietas. De ahí la atención especial que les prestó la Inquisición. Así, Leonora Benamir, de 40 años, confesó a la Inquisición en 1598 haber enseñado a sus hijas las plegarias, abluciones rituales y el ayuno del Ramadán. En Hornachos, población de Extremadura, los inquisidores descubrieron en 1608 a 2 viudas, María de Cuéllar e Isabel Bejarana, que oficiaban de alfaquíes o dirigentes religiosas de la comunidad. La Inquisición valenciana procesó a varias moriscas de Calet y Benimodó que se reunían en la montaña para orar y danzar. La visita inquisitorial de 1560 en Ronda y Málaga permitió imponer multas a 42 mujeres por haber participado en fiestas cantando y bailando leilas y zambras. El ápice del absurdo lo alcanzó la Inquisición de Granada al arrestar en 1568 a una esclava morisca de 14 años que exclamó «¡Mahoma!» al caerse desde lo alto de una escalera con un jarrón de agua hirviente. También eran objeto de vigilancia inquisitorial las moriscas que actuaban como comadronas y realizaban partos a la usanza islámica, pese a que para impedirlo se había ordenado que las matronas fueran cristianas viejas, así como las maestras de bodas, que organizaban enlaces con ritos coránicos. Otro tanto sucedía con las amortajadoras, que vestían a sus parientes o vecinas difuntas.
La poligamia también salió a relucir en varios juicios, a pesar de que solo los moriscos más ricos tenían la posibilidad de casarse con varias mujeres. Nuceya Mashon y Mexma Alanu fueron condenadas por tener el mismo marido. En el auto de fe de 1585 de Granada, 7 moriscas fueron condenadas por contraer matrimonio incestuoso con un primo hermano. La Inquisición tenía plena conciencia de la importancia de las mujeres en las familias de antiguos judíos convertidos al cristianismo, de los que se sospechaba que seguían practicando el judaísmo en secreto. Por su trascendental rol en la transmisión y mantenimiento de la identidad religiosa judaica, las mujeres conversas fueron las más perseguidas por la Inquisición española, exceptuando a las brujas. La familia del filósofo valenciano Luis Vives puede servir de ejemplo del rigor extremo que la Inquisición, en sus primeros decenios de vida, aplicó al judaísmo autóctono. La tía abuela y la madre de Vives se mantuvieron fieles al judaísmo. Por ello, la primera fue condenada a muerte y quemada en la hoguera, mientras que la segunda lo fue póstumamente. 20 años después de morir a consecuencia de la peste, sus restos fueron desenterrados y quemados. Otras mujeres del clan de los Vives eran en apariencia cristianas sinceras, pero no por ello dejaron de sufrir el acoso de la Inquisición. Caso aparte es el de una tía del humanista, Castellana Guiuret, propietaria de la sinagoga clandestina que desarticuló la Inquisición en 1500. Seguramente padecía algún tipo de desequilibrio mental, pues iba con las faldas arremangadas y sin medias y de casa en casa, que hacía vergüenza verla, que cogía a las jóvenes que pasaban y se las metía en casa, las desvestía y les daba a comer sopa, limón y naranjas, y que era persona sin seny, es decir, sin juicio y demente. La Inquisición actuó como un elemento distorsionador que rompió muchas veces la cohesión de la familia conversa y generó una constante sangría de varones fugitivos. En algunos casos, como en el del matrimonio de Luis Alcañiz y Leonor Esparza, los esposos acabaron denunciándose mutuamente durante el proceso y ambos fueron condenados a muerte. Especialmente pródigos en presencia femenina fueron los autos de fe de Barcelona, de 1480 a 1505, donde se alcanzó el 65% de mujeres, y también los de Granada de 1592 y 1595. El 28 de agosto de 1592, el inquisidor granadino Álvarez de Caldas refería que los que están presos son casi todas mujeres y tienen grandísimas y extraordinarias imputaciones. La existencia de acusadas menores de 16 años, frente a la total ausencia de muchachos, da idea del rigor represivo inquisitorial contra el sexo femenino. A mediados del siglo XVI, el Santo Oficio empezó a perseguir un comportamiento en apariencia muy alejado de su ámbito de competencia, la bigamia. Los inquisidores sostenían que estar casado con 2 personas o contraer matrimonio con una persona casada suponía una violación del sacramento católico del matrimonio y ello convertía a los implicados en sospechosos de herejía. Las mujeres bigamas juzgadas por la Inquisición se exponían a ser castigadas con azotes públicos, multas y destierro, mientras que los hombres eran condenados a servir en galeras como galeotes. El Tribunal de la Fe era la institución que mejor podía reprimir la bigamia, porque su jurisdicción se extendía a todo el territorio de la monarquía y facilitaba la persecución de los bígamos que migraban de una región a otra para ocultar su delito. En la práctica, la acusación de bigamia se aplicaba a situaciones personales que nada tenían que ver con la religión, en las que las mujeres eran a menudo víctimas por partida doble, es decir, por parte de sus maridos y por parte del tribunal. Un ejemplo típico es el de la gallega Margarida López, que compareció ante el Tribunal de Santiago de Compostela en 1594. Casada a los 18 años con Sebastián López en 1575, después de 5 años de vida marital, fue abandonada por el marido, que no regresó nunca. En 1590, Margarida tuvo noticias de que Sebastián había muerto, por lo que decidió volver a casarse, pero la Inquisición la procesó cuando reapareció el primer marido. Otra mujer, Margarida Alonso, se presentó ante el mismo tribunal cuando llevaba 14 años separada de su cónyuge. Había esperado pacientemente su regreso hasta que le dijeron que había muerto. La viuda encargó misas de difuntos en su nombre y volvió a casarse, pero 1 año y medio más tarde descubrió que el primer marido estaba vivo. La distancia geográfica era un factor determinante en estos casos. María Rodríguez declaró que su marido la había abandonado hacía más de 26 años para ir a las Indias y no había regresado jamás. Margarida Feixóa, después de 13 años de abandono, recibió una carta de Orán donde le decían que su marido estaba vivo.
En el caso de Catalina Golpa, el comisario de la Inquisición informó que su marido se encontraba en poder de un morisco en Torrejón. Los casos de bigamia fueron particularmente frecuentes en América. La mayoría de las mujeres eran engañadas. A finales del siglo XVIII, doña Toribia Barriga contrajo matrimonio con Ángel Antonio Bustamante, quien había falseado su identidad haciéndose llamar Francisco de Aguirre y ya era casado en Europa 2 veces, una en Sicilia y otra en España, siéndolo después aquí. La Inquisición de Cartagena de Indias la absolvió. Un último grupo de mujeres expuestas al control inquisitorial fueron las místicas y visionarias. En el siglo XVI proliferaron en Castilla las llamadas beatas, es decir, mujeres que decidían cumplir su vocación religiosa al margen de las estructuras de la Iglesia oficial. En su búsqueda de una experiencia puramente espiritual, algunas negaban la validez de los preceptos de la Iglesia, lo que las convertía en alumbradas a ojos de la Inquisición. Un caso de este tipo fue el de María de Cazalla. Pese a gozar de la protección de los duques del infantado, en 1532 fue acusada de alumbradismo por pregonar la superioridad del matrimonio sobre la castidad, despreciar los ritos de la Iglesia católica y por el espantoso escándalo que significaba que una mujer predicara y que la gente acudiera a ella. Mujer de sólida cultura que leía la Biblia en griego, Cazalla sufrió cárcel y tormento hasta ser condenada a abjurar por leve sospecha de herejía. A menudo estas visionarias alcanzaron un prestigio y autoridad reconocidos. En 1546, la monja Magdalena de la Cruz, que había sido honrada como santa en vida, gozando del favor de la corte y hasta del inquisidor general Alonso Manrique, fue condenada por la Inquisición de Córdoba a reclusión perpetua por sus falsas visiones, milagros y un controvertido embarazo místico. Un tipo distinto de visionaria lo representa Lucrecia de León. Sin vocación de santa, fue más bien una profetisa laica que en sus sueños expresaba el descontento existente en España en los años finales del reinado de Felipe II, hasta el punto de que llegó a pronosticar la caída y muerte del monarca. Fue procesada en 1588 por la Inquisición de Toledo y condenada finalmente por blasfemia y brujería a 100 azotes y a 2 años de encierro en un convento. Como tribunal religioso sometido a estrictas reglas, el Santo Oficio persiguió cualquier manifestación de herejía con independencia de que los infractores fueran hombres o mujeres. Estas no constituyeron en sí mismas un objetivo de su actuación, pero en una sociedad en la que imperaba el prejuicio sobre la debilidad mental y física del sexo femenino, las mujeres fueron a menudo un blanco fácil para los inquisidores, convencidos de que la herejía podía manifestarse de muchas formas, bajo la de hechicera, la de visionaria o incluso bajo la de una humilde mujer abandonada por su marido.